Buenos días, alumnos de 10º grado, bienvenidos a la clase de física. Una vez más, pues gracias a Dios por tenernos presentes aquí con salud y muy dispuestos a aprender. ¿Ok? En la clase pasada habíamos visto cinemática en una dimensión. Bueno, estamos estudiando cinemática en una dimensión. Y hay ciertas definiciones que nosotros debemos saber para entender la cinemática. Habíamos dicho que cinemática representa movimiento, nos quiere decir movimiento, ¿ok? Y en este caso, pues, en una dimensión, o sea, de manera traslacional. Habíamos visto cómo es que se modela una partícula en el espacio, o una partícula podríamos decir que era el objetito más chiquito en el universo, como podía ser también algo grande como la Tierra. Entonces, habíamos definido desplazamiento, habíamos definido también velocidad promedio, que habíamos dicho que era la distancia entre tiempo, que era el cambio de distancia entre tiempo. ¿Ok? Habíamos hecho un problema donde nos decían que encontráramos el desplazamiento y rapidez promedio de un automóvil entre un punto A y un punto B. Y aquí me daban ya la imagen de un punto A a un punto B, cuánto era que se había movido. Entonces íbamos a calcular cuál era su velocidad promedio de un punto inicial a un punto final. Entonces lo calculamos utilizando siempre la fórmula de velocidad promedio, que es distancia entre tiempo. Habíamos hecho un ejemplo 2 de una partícula. En este caso nos daban una ecuación que le decíamos que lo que nos modela esta término o esta expresión era la trayectoria de esa partícula en un determinado tiempo. ¿Ok? La trayectoria se modelaba con esta fórmula, con este término matemático que tenemos ahí. Entonces, a partir de ahí nosotros encontrábamos cuánto tiempo se había movido de un punto A a un punto B en el tiempo indicado. Ya me estaban dando de un t igual a un segundo a un t igual a 3 segundos, cuánto era su distancia. ¿Ok? Luego de calcular distancia, calculábamos en el tiempo cuánto era su velocidad promedio. ¿Ok? Habíamos dicho también que teníamos una tarea, no, habíamos llegado también que a partir de mi velocidad promedio, miren, yo podía encontrar mi velocidad en una función del tiempo. Entonces lo que hacíamos era que despejábamos, podíamos encontrar, sí, nuestra posición en función del tiempo. Ya sabíamos que nuestra posición era igual a mi x final menos mi x inicial. Y en un determinado tiempo, yo ya sé que mi velocidad en x va a ser distancia entre tiempo. Pero como el tiempo varía de un punto inicial a un punto final, entonces para yo encontrar mi posición como función del tiempo de una partícula o de un objeto que usted esté viendo que se mueve, hacíamos un despeje. Mire, hacíamos un despeje y encontrábamos que mi posición en función del tiempo era el tiempo, la diferencia de tiempo por mi velocidad entre mi posición inicial. Esto significaba posición inicial. ¿Ok? Y habíamos hecho un pequeño ejemplo. Donde encontrábamos nuestra velocidad traslacional en un determinado punto, conociendo el tiempo, claro. Encontrábamos cuánto era esa velocidad. Luego me decían que encontrara en qué posición se encontraba esa partícula después de un determinado tiempo. Entonces, como yo ya había encontrado mi velocidad traslacional, entonces lo multiplicaba por el tiempo y la fórmula era la posición en función del tiempo. ¿Ok? Y yo ya sé que es x sub f igual a x sub y más velocidad por t. Eso quiere decir que mi posición final va a ser igual a mi posición inicial más la velocidad multiplicando el tiempo. ¿Qué es la velocidad? Es lo que encontramos primero. Miren,
Es lo que encontramos primero. Y les había dejado una tarea de investigación que era que usted buscara, que era la aceleración. ¿Ok? Antes de nosotros entender un poquito de sobre qué es aceleración, nosotros vamos a hablar un poquito de vectores, porque se requiere mucho que usted entienda qué son vectores. Vectores, en física, un vector es un ente matemático, como la recta o como el plano, digamos. Mire, esto es un vector. Esto es un vector que parte desde su punto inicial a su punto final. ¿Ok? Entonces, un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. ¿Cómo tridimensional? Aquí tengo Y. Mire, dentro de un espacio euclidiano significa que estamos dentro de un espacio, digamos, números reales, cualquier cantidad de infinitos puntos o infinito espacio que nosotros podamos elegir para poder hacer cualquier cálculo matemático. Entonces, un vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Mire, un vector nos indica en qué posición nosotros nos estamos moviendo de un punto a otro. ¿Sí? Vectores, por ejemplo, los aviones se mueven en base a vectores, coordenadas que le llaman. Son puntos que van a darle una dirección al avión, a donde requiera llegar. Un avión no necesariamente tiene esta trayectoria, puede tener desde su punto inicial, puede tener esta trayectoria para llegar, digamos, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes me dan esas posiciones para que pueda viajar en el espacio? Los vectores. Los vectores es muy importante que nosotros entendamos. Entonces nos dice que un vector tiene tres elementos. Un vector tiene tres elementos y me dice que es módulo, dirección y sentido. ¿Ok? Ya lo vamos a ver, a visualizar. Entonces vamos a proseguir, vamos a entender qué es un vector según esos tres elementos que tiene un vector, que definen un vector. ¿Ok? Un vector dice que puede estar en un espacio euclidiano de manera tridimensional, o sea, puede tener n cantidad de direcciones, digamos, cualquier dirección en mi X, en mi y en mi K. Acá significa la tercera dimensión que se mueve. ¿Ok? Bueno, entonces como definición de un vector, vamos a empezar más, más formal la definición.
Es bastante teoría, muchachos. Entonces volvamos a la definición. Definición se llama vector de dimensión n a una nupla de números reales que se llaman componentes de un vector. El conjunto de todos los vectores de dimensión representan un espacio en Rn. ¿Qué son R? ¿Se acuerdan? R significa los números reales, ¿ok? O sea, digamos que estamos en un espacio y aquí hay infinitos vectores. Miren, es una nupla. Una nupla significa que hay desde a sub n vector a infinitos puntos donde los podemos llamar como que de un punto inicial a un punto final vamos de un punto A a un punto B y se representan como B igual a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub n, y donde B pertenece a los reales. Miren, el vector también se puede ver desde un punto de vista de la geometría como un vector geométrico, un vector fijo del plano euclidio. El plano euclidio es como un espacio, ¿verdad? Es un segmento orientado en el que hay que distinguir tres características. Miren, módulo. ¿Qué es módulo? Módulo es una característica de un vector que nos representa la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico. Por ejemplo, si yo tengo un vector en X, por ejemplo, si yo me voy moviendo en un autobús, digamos, voy en un autobús, mi vector va, o sea, mi módulo va a ser la velocidad, ve el vector en X, porque en esa dirección me voy moviendo. Mire, y nosotros lo vamos a representar con un valor numérico. Luego más adelante vamos a ver eso más detalladamente. Dirección dice que es el ángulo del vector con respecto al eje X, ¿ok? Dirección es la dirección que lleva el vector. Por ejemplo, la velocidad de un auto siempre va en dirección X. Entonces, la dirección del vector, digamos, ¿en qué dirección se está moviendo? Se está moviendo en dirección X o en dirección Y o en dirección Z, ya sea de manera dimensional o tridimensional. Y la X, la Y y la Z nos representan ese tipo de movimiento. El sentido, la orientación, ¿cuál es el sentido que lleva ese vector? Si va para este lado, si va para este lado, si va aquí, si va acá. Dice que la orientación del segmento del origen al extremo del vector, o sea, desde donde parte el movimiento, donde empieza a haber movimiento a su punto final. Y los conocemos como B. Siempre los vectores se reconocen así. Si ya sea que me estoy moviendo B en X, entonces voy a representarlo como B en X
con una flechita arriba, miren, con una flechita arriba. Por ejemplo, digamos que nos estamos moviendo en manera dimensional en el eje X, entonces mi vector representante en este caso es mi Bx, mi By. Ahora bien, módulo. Si yo me muevo en el eje Y también, entonces mi vector de movimiento o mi vector se representa como B sub Y. Entonces, ¿cuál va a ser mi magnitud? ¿Cuál va a ser el vector de ese movimiento? Entonces va a decir usted, el módulo es la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico. El módulo siempre va a ser igual a B igual a B en X más B en Y. Y esto va a ir al cuadrado y en raíz. Siempre va a ser así. El módulo de un vector y nos va a dar que un valor numérico, cualquier valor numérico. Entonces esa es una de las 3 características de un vector. Un vector se puede definir por sus coordenadas. ¿Cómo le llamamos a esto? Le llamamos coordenadas. Mire, digamos cuál es la coordenada en un punto donde usted se encuentre, digamos, arriba de un árbol. Está trepada en un árbol y usted dice cuál va a ser mi coordenada. Si nuestro punto de referencia es la Tierra, entonces usted va a estar en un espacio hacia arriba. Puede ser que usted tenga coordenada y otra persona que esté en un punto debajo del árbol a una distancia X puede ser coordenada X. Entonces ahí tenemos 2 diferentes coordenadas. Entonces esa es una de las características, que si el vector está en un plano XY se representa por, digamos, si el vector está en un plano XY así como lo vemos aquí, entonces el vector se representa igual como lo vamos a ver aquí. Miren, Bx, By. Así se representa. Si consideramos el triángulo formado por unos componentes B en X y B en Y, o sea, este que tenemos aquí, miren, este que tenemos aquí, Bx y By, entonces, digamos que si los reconocemos como catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, se puede calcular mi vector en X multiplicado por B. O sea, ¿cómo voy a conocer esa orientación? Ahí ya está entrando, miren, ahí ya está entrando lo que es dirección, el ángulo del vector con respecto al eje X. El ángulo del vector con respecto al eje X. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, si consideramos un triángulo, o sea, de estos dos vectores de posición Bx y By, digamos que formamos un triángulo. Tomamos mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Se puede calcular mi vector en X, digamos yo quiero conocer mi vector en X. Se puede calcular mi vector en X multiplicando B por el coseno del ángulo. Entonces si B se representa igual a Bx, By, yo sé que entre estos dos va a haber un ángulo. Mire, forma un ángulo recto. Entonces vamos a multiplicarlo por el coseno. Si yo quiero encontrar mi Bx, yo ya sé que mi seno del ángulo es igual a mi cateto opuesto, que en este caso sería By, entre la hipotenusa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, muchachos? Entonces mi B en X, o sea, este sería mi B en Y. Entonces, ¿quién sería mi B en X? Sería coseno del ángulo va a ser igual a X sobre hipotenusa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? X sobre hipotenusa. Entonces, para yo poder conocer la orientación que lleva ese vector, entonces solamente lo reescribimos. De igual manera se puede calcular en Z, en cualquier dimensión que nosotros estemos estudiando. En este caso solo podemos estudiar dimensión en Y, X y Z. ¿Ok?
Ya, pero eso solo sí que ya la dimensión en 3 dimensiones ya es muy complicado y ustedes no están para poderle dar a entender bien un poquito de este tema. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese vector? ¿Cómo nos quedaría la dirección? Nos quedaría como, yo quiero conocer mi vector en X, quiero saber cuál es la dirección. Entonces la dirección siempre va a ser igual al coseno del ángulo. Mi vector multiplicando a un ángulo. Miren, se puede calcular el vector en X multiplicando B por el coseno del ángulo, siendo el alfa o teta, cualquier ángulo que usted tenga ahí, formado por mi Bx y mi B. Porque ya me dicen que B va a ser igual a Bx, By si está en 2 dimensiones. Y si está en una dimensión, pues solo es Bx. Entonces, para yo saber la orientación en Bx, entonces lo multiplico por el ángulo, como una relación que hay de la trigonometría. Miren, entonces mi B va a ser igual a Bx por el coseno del ángulo. Entonces yo ahí estoy conociendo cuál puede ser mi orientación. ¿Cuál va a ser mi orientación? ¿Cuál es la orientación que va a llevar ese vector? Y para poder conocer el sentido, la orientación del segmento del origen al extremo del vector, ¿cuál es el sentido que puede llevar? Eso me lo da lo positivo o lo negativo que me dé el problema. Puede ser, digamos, si esto me diera negativo en el eje X, entonces si yo estoy estudiándolo solo en una dimensión, quiere decir que si ese vector, esa dirección me da negativa, entonces puede ser que vaya hacia acá la dirección del vector o el sentido que lleve ese vector. Si me da positivo, entonces iría hacia este lado, porque lo estoy estudiando en una dimensión nada más. Pero si lo estudiara en 2 dimensiones, si me diera negativo en Y, el vector, entonces iría hacia abajo. Si me diera positivo, iría hacia arriba. Y aquí tendría yo mis vectores, la dirección y el sentido. Entonces, gráficamente, a la dirección de un vector, digamos, yo lo estoy estudiando. Yo lo estudio de una manera dimensional, que es lo que estamos estudiando nosotros. Digamos que yo estoy estudiando el movimiento de una partícula, la dirección de esa partícula es en el eje X. Entonces a esto nosotros en el sentido, en la dirección que va esa partícula, de esta manera se representa gráficamente, miren, y esto sería mi dirección. Ahora bien, el módulo o la amplitud con la longitud proporcional al vector, entonces quiere decir que si lo queremos representar gráficamente, el módulo lo representamos casi de la misma manera. El sentido indicado por la punta de la flecha, siendo uno de los dos posibles sobre la recta soporte. O sea, el sentido es esta dirección. Miren, ¿cuál es el sentido que lleva la flecha a un punto final? Y el punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la característica vectorial representada por un vector. El punto inicial y el punto final. Miren, esto me va a representar un vector. Aquí voy a tener mi punto inicial hacia donde se mueve la partícula y aquí voy a tener mi punto final. A esto nosotros le llamamos, miren, vector. Y las características, ¿cuáles son? Módulo, dirección y sentido. ¿Ok? Esas son las 3 características que tiene un módulo. Entonces, referente a magnitudes vectoriales, a la magnitud vectorial en física, tales como la masa, la presión, el volumen, la energía, la temperatura, etc. A eso nosotros le llamamos dirección.
que puede que quede completamente definida por un número de unidades utilizadas en una medida que aparecen digamos, si yo le pregunto a usted la fuerza, ¿qué magnitud tiene? La fuerza es una ¿qué medidas tiene? O cómo se representa una fuerza. La fuerza es igual al área, presión era. Digamos presión es fuerza ejercida sobre una área. Esas presiones son dadas en atmósferas o en masas de mercurio que tienen otras definiciones. Entonces, magnitudes vectoriales son masa, presión, volumen, la energía, la temperatura, que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas en su medida, tales como desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza o el campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, no deben de quedar completamente definidas dando un dato numérico, sino que llevan asociadas una dirección, lo que nosotros hablamos. Esa es una característica de un vector. Y las últimas magnitudes llamadas, por ejemplo, velocidad, desplazamiento, son llamadas vectores en una contraposición a las primeras llamadas escalares. Por ejemplo, hay vectores que son diferentes a otros. Por ejemplo, la presión, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, esos son vectores, ¿sí? Las magnitudes vectoriales quedan representadas por un ente matemático, como lo vimos anteriormente. B igual a B en X, BY, si lo estoy estudiando de manera dimensional. Entonces esto recibe el nombre de vector. En un espacio euclidiano, pero vamos a decir nosotros que es un espacio euclidiano. Es un tipo de espacio geométrico, muchachos, donde se satisfacen unos axiomas que todavía no tenemos, todavía no podemos llegar a estudiar eso en este curso, pero es parte del estudio de la matemática, o en una de las ramas de la matemática que estudia eso es la geometría. Y eso es en un espacio tridimensional de la geometría. Son casos especiales de espacios euclidios de dimensiones de 1, 2 y 3. Claro, el concepto es bien abstracto y se generaliza bastante más en dimensiones, digamos hasta en tercera y cuarta dimensión, que la cuarta dimensión es bien compleja, que todavía no se debe de estudiar en un grado así como el de ustedes. ¿Ok? Entonces, en términos euclidios, se utiliza para distinguir estos espacios, los espacios curvos, geométricos y no geométricos, ¿sí? Por ejemplo, eso ya se lleva un poquito más adentro a teorías de relatividad y cosas así, mecánica cuántica. Entonces, por eso no les quiero hablar mucho sobre un espacio euclidio, pero sí más o menos tienen que saber que lo que se hace es estudiar vectores en el espacio, ¿sí? Estudiar vectores en el espacio y sus características, que habíamos dicho que eran magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Y una representación gráfica de una magnitud vectorial son en su punto de aplicación y digamos en los versores cartesianos. Los versores cartesianos nos sirven para medir lo que son los campos eléctricos, cosas así. ¿Ok? Entonces, no los quiero abrumar mucho con lo que son vectores. Porque la verdad que con vectores se puede hacer suma de vectores, resta de vectores. Todo eso es un mundo, una aplicación bien intensa. Representaciones gráficas de los vectores, ya es algo bien complicadito de verlo y de entenderlo, ¿sí? Entonces en física
los vectores son conocidos como aceleración, velocidad. Ese es uno de los casos que nosotros estamos estudiando. Estamos estudiando hoy aceleración. Miren. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración es un vector, se representa de manera vectorial. Y hay aceleración media. La aceleración media entre dos puntos, digamos, cuando estudiábamos un carrito, el movimiento de un carro, decíamos que ese carro iba con una velocidad media, ¿se acuerdan? Estudiamos que era la velocidad media y que lleva una dirección. En este caso lleva una dirección X porque lo estamos estudiando de manera dimensional. Entonces, como ya sabemos qué es velocidad media, qué es posición en función del tiempo, todo eso, lo que vimos al principio de la clase, ahora vamos a analizar qué es aceleración. Se define aceleración entre dos puntos, entre un punto inicial y un punto final. Miren, con la división de la variación de la velocidad del tiempo transcurrido entre estos dos puntos. Entonces, la aceleración se define nada más y nada menos que como aceleración medio va a ser igual a la velocidad, cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Y eso va a ser igual a ¿qué? Yo ya sé que el cambio de velocidad es cuando yo tengo mi velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Eso se llama cambio de velocidad partido entre cambio de tiempo. Y eso es mi aceleración. Entender esto no es muy difícil, muchachos. La parte física no es tan Entonces, en física, la aceleración es una magnitud. Miren, es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad. Miren, la variación de velocidad por unidad de tiempo. Y aquí está, miren. En el contexto de la mecánica o de la cinemática vectorial, como lo estamos viendo ahorita, se representa normalmente con una A y una flechita arriba. ¿Por qué? Porque es una cantidad vectorial, ¿sí? Y sus dimensiones son unidades de metros por segundo. ¿Ok? Metros por segundo o kilómetros por segundo o kilómetros por hora. Si usted se fija, para nosotros saber a cuánto a cuánto corre un carro, entonces decimos nosotros a kilómetros por hora, ¿verdad? Es la velocidad que se representa, kilómetros por hora. En este caso puede ser metros por segundo o metros por segundo cuadrado, que es aceleración en este caso, ¿sí? Entonces, las características que tenemos son que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene módulo. Y tiene sentido, o sea, el sentido en el que va, ¿ok? En el sentido hacia donde se dirige la partícula o lo que estemos estudiando nosotros. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que esto es velocidad, tiempo y que la aceleración se representa con una A y una flechita arriba, ¿ok? Vamos a ver que su dirección y sentido son las mismas que las del vector de variación de velocidad. La velocidad también es un vector, muchachos, y se representa con una B hacia arriba. Obvio, es velocidad. Entonces, después de que miremos bien profundo el tema sobre vectores, nosotros vamos a de nuevo recapitular velocidad y aceleración, porque es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Muy importante que nosotros lo sepamos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo.
Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta es una clase como introductoria de manera general a vectores, porque yo creo que a ustedes no les han enseñado vectores en ninguna otra clase, supongo yo. Creo que no. Vamos a escribir. Un jugador de baloncesto lanza la pelota con una velocidad no, un jugador de fútbol. Un jugador de baloncesto me va a medir de manera dimensional el movimiento. Ay. Mire, un jugador de fútbol lanza la pelota con una velocidad de igual a -2 en dirección X. Esa ahí me representa que va hacia una dirección X. Metros por segundo, ¿ok? Y con mala suerte, la pelota rebota en el tubo de la meta. Con una velocidad 2 igual a 15 metros por segundo en dirección X. Entonces me están pidiendo calcular la aceleración, sabiendo que el impacto contra el tubo de la meta duró exactamente 0.02 segundos. ¿Ok? ¿Qué es lo que me piden? Que calcular mi aceleración. Entonces yo ya sé que mi aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Entonces voy a decir yo ya sé que mi aceleración va a ser igual a mi velocidad final menos mi velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Y eso va a ser igual a qué? Esto es aceleración promedio, muchachos. Eso va a ser igual a que yo ya tengo mi velocidad final. Mi velocidad final es cuando la pelota rebota en el tubo de la cancha. Y mi velocidad inicial es cuando el jugador la lanza. Entonces, yo ya sé que mi velocidad final es 15 metros por segundo menos mi velocidad inicial, que es con la velocidad que lanzó el jugador, que en este caso es menos 2 metros por segundo, divididos entre el tiempo inicial. Vaya, por ejemplo, el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Quién es el tiempo final? Yo ya sé que es 0.02 segundos lo que duró en rebotar esa pelota en el tubo de la cancha. Ven, el tubo de la meta. Y el tiempo inicial es 0. ¿Por qué? Porque partió desde 0, digamos,
el jugador está aquí y va a lanzar la pelota hacia donde está la meta. Entonces la pelota rebotó aquí. Entonces aquí yo tengo una velocidad inicial y tengo un tiempo inicial. Yo ya sé que mi tiempo inicial desde que se empieza a mover es 0. ¿Por qué es 0? Porque desde el punto, desde t igual 0, se empieza a mover la pelota. ¿Ok? Y yo ya sé que la velocidad inicial con que lanzó la pelota el jugador es menos 2 metros por segundo. Entonces la pelota rebotó aquí, en el tubo de la meta. Aquí tuvo una velocidad final y es 15 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo se tardó en rebotar esa pelota? Dice que se tardó 0.2 segundos. Entonces yo, para calcular la aceleración que va a llevar esa pelota hacia aquí, entonces me dice que mi aceleración media va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos tiempo inicial. Entonces mi velocidad inicial decimos que era 2 metros por segundo, pero como la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial, entonces son 15 metros menos el menos de la fórmula, y como empezó a mover con una velocidad inicial de menos 2 metros, partido desde el tiempo final, mire, 0,2 segundos menos tiempo inicial, que en este caso eran 0 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Solo sumar o restar lo que nos quede ahí, ¿ok? 15 metros por segundo menos por menos da más, ¿verdad? Entonces me va a quedar 17 metros por segundo. 17 metros por segundo. Y partido entre 0.02, miren, metros por segundo más 2 metros, perdón. Vamos a hacerlo 15 metros por segundo más 2 metros por segundo partido de 0.02. Y recuerdo, esta está en dirección X, entonces lo hacemos con una I y un sombrerito arriba. Eso significa que va en una dirección X. Entonces nos quedaría 17 metros por segundo partido de 0.02 segundos. Segundos se me van con segundos, no, perdón, segundos se me multiplican con segundos y me quedaría 17 metros por segundo cuadrado, perdón. Hay que meterlo en la calculadora. Eso me quedaría 850 metros sobre segundo cuadrado, porque estos segundos se multiplican y obvio las unidades de aceleración son metro por segundo cuadrado, y ahí lo tenemos, 850 metros por segundo cuadrado en dirección Y. ¿Ok? Entonces recordemos, los vectores son los que me dan la dirección hacia donde se va moviendo una partícula. Y ese vector tiene características que es magnitud, orientación y sentido. Miren, si yo me muevo en dirección X, voy con mi dirección movida en X, en Z y perdón, esto era en Y. Y esto en X. Entonces, en matemáticas un vector se representa como A en X así, o si es en una dimensión, o A en Y. ¿Ok? En matemáticas siempre también se representa como un 1 y un sombrerito arriba. Pero eso ya son más los matemáticos que utilizan esa notación. Nosotros vamos a utilizar esta. ¿Ok? Eso ya me representa que esto es un vector que lleva una dirección X. Para yo saber qué direcciones lleva un vector, entonces solo es que yo mire y diga, A en X es una dirección en X.
A en Y es una dirección en Y y A en Z es una dirección en Z. De manera que si yo dejo escrito como 850 el resultado, metros por segundo cuadrado, X y un sombrerito arriba, significa que ese movimiento de esa pelota es en dirección en X, ¿ok? Y me queda positivo, entonces quiere decir que si se está moviendo de manera traslacional o dimensional, va en esta dirección, mire, va en dirección positiva, y ese es el sentido. ¿Cuál es el sentido que lleva ese vector? Lleva el sentido hacia donde se dirige la flecha del vector desde su punto inicial, ¿ok? Entonces recapitulemos lo que es aceleración. Mire, aceleración dice, se llama, bueno, vamos a empezar con, bueno, lo de vectores ya lo vimos un poquito. Más adelante vamos a ver, vamos a leer lo que es aceleración. Me decía que la aceleración es un vector que tiene dirección, que tiene sentido y que tiene magnitud. Entonces, si nosotros entendemos cuáles son esas tres características, entonces automáticamente nosotros vamos a poder entender lo que es una aceleración. La aceleración es un vector y las unidades son metros sobre segundo cuadrado, ¿ok? Y que la fórmula matemática es encontrar la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ok? Y hicimos el problema. Vamos a recapitular el problema. Nos decían que un jugador de fútbol lanza una pelota con una velocidad 1, o sea, mi velocidad inicial, que es menos 2 metros por segundo, y con una mala suerte, pues la pelota rebota en un tubo de la meta y obtiene otra velocidad la pelota después de que rebotó. Y me decía que era 15 metros por segundo. Entonces nos pedían calcular la dirección sabiendo que en el impacto contra el tubo de la meta duró ¿cuánto? 0.02 segundos. Entonces me piden calcular la aceleración, ¿ok? Entonces escribimos que velocidad final es 15 metros menos la velocidad inicial, que es menos 2 metros, entre el tiempo que duró el impacto, velocidad tiempo final, que fueron 0.02 segundos. Entonces hicimos el cálculo y dijimos que 15 menos 2 es 17 metros por segundo partido de tiempo 0.02 segundos, y eso me daba un resultado de 850 metros por segundo cuadrado. Le poníamos dirección, le poníamos esta X y este sombrerito porque significa que se va moviendo de una manera en X, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la aceleración es un vector y se representa de manera vectorial, en este caso en una dimensión. Luego podremos verla en dos dimensiones, ¿ok? Y ya sabemos por qué lo escribimos de esta manera, ¿ok? Espero que hasta aquí pues no hayan quedado un poquito perturbados. En la próxima clase les voy a despejar más dudas con el tema y pues que tengan un excelente día. Hoy no va a haber tarea, ¿ok?